Buenos días a todos desde el aeropuerto de Sarajevo. Esta es la zona nueva del aeropuerto, la zona antigua está un poco más alejada. Voy a volar a Belgrado, como sabéis, este fue un territorio de batalla durante más de 3 años, a comienzos de los años 90, entre los bosnios musulmanes y croatas y los serbobosnios. La ciudad estuvo asediada más de 3 años y el único punto de conexión con el mundo exterior estaba aquí, debajo de este aeropuerto, lo que llaman Túnel de la Esperanza, un túnel de casi 1 kilómetro que discurría debajo de la pista del aeropuerto. Es paradójico que salga del país en el vuelo de Air Serbia a Belgrado, las dos partes de aquel conflicto unidas por un avión de hélice, una TR-72, número de vuelo 113, el número de mala suerte. No sé si ha sido deliberado, pero el vuelo de Sarajevo a Belgrado de Air Serbia es el 113. Voy a ver qué tal el vuelo, dura menos de 1 hora y el aeropuerto refleja el tamaño y la idiosincrasia y estado de la ciudad. Esta es la típica escena que se repite en prácticamente todas las ciudades de Europa y del mundo. Es el nombre de la ciudad con un fondo más o menos atractivo, iluminado. En este caso el fondo es el aeropuerto de la ciudad, pero creo que lo que mejor define a Sarajevo de la antigua Yugoslavia son artefactos como esta caseta, que solía emplearse en los peajes de autopistas, de vigilancia. Este es un artefacto de los años 70-80, cuando Yugoslavia todavía era un país de relativa importancia, sobre todo porque dinamizó el movimiento de países no alineados y tenía cierta proyección internacional y peso en el este de Europa. Ahora, como veis, pues está tan decrépita como el propio país, que desapareció y sus descendientes han perdido prácticamente toda influencia, no solo en el mundo, sino incluso en Europa. Esto es lo que se ve al llegar al aeropuerto de Sarajevo. Esa línea de taxis que ves ahí delante, cuando coinciden 2 vuelos a la vez, llegan 2 vuelos de forma prácticamente simultánea, queda vacía, desierta, así que puede ser difícil conseguir un taxi. Basta que coincidan 2 aviones de tamaño de un Embraer 195, de hecho eso es lo que suele suceder, que coincide el de Swiss con el de Austrian, y eso es suficiente para que, si viene precisamente en ese instante un 320 de Turkish o de Lufthansa, el aeropuerto tenga dificultades para procesar pasaportes, pasajeros, y los taxis no son suficientes para atender la demanda que hay en ese momento concreto del día. Durante el resto del tiempo, como veis, sí que hay taxis. Ahora empezarán a llegar los pasajeros porque salen los vuelos a Estambul, Frankfurt, Viena, Belgrado. Y este es uno de los momentos pico del día en el tráfico del aeropuerto de Sarajevo. El aeropuerto de Sarajevo cuenta con una distribución muy sencilla: una planta baja destinada a llegadas y check-in y una primera planta destinada a salidas. Es preciso poner de relieve que Bosnia-Herzegovina es un país que no forma parte de la Unión Europea ni del Tratado Schengen, y por lo tanto es necesario pasar el control de pasaportes antes de acceder a la zona comercial y de espera del área terminal. El aeropuerto de Sarajevo concentra su actividad comercial en torno a la tienda libre de impuestos, beneficiándose así de la peculiar situación administrativa y política del país, que no forma parte de la Unión Europea y que cuenta con barreras de ambos tipos, comerciales y administrativas, con el resto de Europa en general y sus vecinos en particular. El área terminal es luminosa, amplia, con vistas directas a la plataforma, en la que se pueden apreciar los aviones que van llegando y los que van partiendo, como este ATR-72-600 de Air Serbia, que es el que me llevará a Belgrado. Creo que estoy sobre el túnel de la Esperanza, que unía el Sarajevo sitiado con el resto del territorio bosnio. Este es el aeropuerto de Sarajevo y este es el avión de Air Serbia. Antes no se podía pasar por superficie y ahora volamos en avión del territorio serbio y bosnio, porque cambia la vida.
Poco antes de partir a Belgrado, llegó el vuelo de Zagreb operado por Croatia Airlines con un TAS 8400. El hecho de que un avión croata coincida con otro serbio en el aeropuerto de Sarajevo es revelador de la historia reciente de Bosnia-Herzegovina durante los últimos años del siglo XX. Sedište nemojte pomerati i odmah obavestite kabinsko osoblje. Ladies and gentlemen, please fasten your seatbelt while sitting whenever the seatbelt sign is on. If you wish to sleep, your seatbelt must be fastened and visible. We remind you to be careful when opening and closing overhead storage compartments as well as storing hand luggage. Smoking and use electronic cigarettes are not permitted. Anyone on board the aircraft includes electricity smoke detectors. Kindly be informed that the only allowed alcoholic drink is the one that has been offered by a cabin crew. Serbia cuenta con una revista a bordo, la llaman Elevate, y esto que era algo habitual hasta hace pocos años, que las compañías aéreas ofreciesen este tipo de publicaciones a sus pasajeros, se está convirtiendo en una verdadera rareza. Los contenidos de Elevate son los previsibles en este tipo de revistas, con entrevistas a personalidades serbias, reportajes sobre los destinos a los que vuelan y también publicidad de negocios inmobiliarios, que es algo muy habitual en este tipo de publicaciones. La revista se publica en serbo-croata y en inglés y además cuenta con una información muy visual que yo valoro mucho relativa a las rutas, los destinos que sirve. Además de los mapas tan valiosos, existe información sobre la flota de la empresa, Air Serbia, y finalmente en las últimas páginas de la revista encontré un pequeño tesoro, especialmente ahora que los horarios impresos que antes eran habituales de las compañías aéreas se están poniendo más raros. Aquí tenéis un pequeño horario en la revista. De Air Serbia, la versión local de las galletas Oreo y agua mineral para un vuelo de 40 minutos es algo extraordinario. Es un servicio de catering gratuito que se agradece, la verdad. Es un detalle cada vez más extraño y por lo tanto más valioso. Quiero que sepáis que la antigua HAT, Yugoslavia Airlines, ya voló el ATR en rutas domésticas en Yugoslavia, rutas como la actual, que ahora es internacional, que une Sarajevo y Belgrado. Las rutas que
Este es el último horario de JAT antes de la guerra de los Balcanes, de la guerra de Yugoslavia. Iba a regir entre el 31 de marzo y el 26 de octubre de aquel año, 1991, pero en junio de ese año Eslovenia declaró su independencia y la operativa de la compañía aérea quedó totalmente alterada. JAT planeaba para ese verano operar diariamente, como lo hace ahora, entre Sarajevo y Belgrado. También, como lo hace hoy, volaba con una TR-72 y aunque el vuelo es diferente, ahora es el 1.13 y el horario también, antes salía muy temprano, a primera hora de la mañana, realmente la capacidad que ponía en este mercado, el tipo de avión, la duración, eran exactamente iguales que hoy en día, la operación que hoy en día tiene Serbia. Y como viajar con un libro siempre es una experiencia mucho más enriquecedora, yo recomiendo que para conocer mejor lo que fue la antigua Yugoslavia y lo que son hoy sus países herederos, un volumen como este, escrito por Jordi Cumplido Moran y Ediciones Bellaterra, El sueño de Yugoslavia, siempre será una buena ayuda que disfrutaréis. Una lectura francamente amena, interesante, con un montón de información y análisis muy útiles. Os lo recomiendo. Según nos aproximamos a Belgrado, es fácil advertir la importancia que tiene el río Danubio como una verdadera arteria que articula toda esta zona del este de Europa. Y también sorprende lo deforestada que está la zona. Prácticamente no hay bosques, la mayor parte del territorio está rotulado y es de producción agrícola. Belgrado se desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial como la capital de un país con grandes pretensiones, Yugoslavia. Hoy en día es difícil concebir cómo un país como aquel pudo tener tanto peso en la escena internacional, no solo europea, pero lo cierto es que era uno de los líderes del movimiento de países no alineados, desde luego el más importante en Europa, y la ciudad y sus dirigentes desarrollaron Belgrado con esa imagen, esas aspiraciones de relevancia y de peso internacional. El Danubio siguió jugando un papel definitivo y comenzaron a aparecer zonas urbanas, nuevos barrios en los que los arquitectos y urbanistas socialistas de la antigua Yugoslavia dieron rienda suelta a sus fantasías y concepciones de desarrollo urbano. Y aquí podéis ver uno de los mejores ejemplos del brutalismo yugoslavo de la segunda mitad del siglo XX, estas zonas residenciales totalmente nuevas, desarrolladas a partir de los años 70, que fueron los años de mayor actividad internacional de Yugoslavia, y en los que se permitieron filigranas arquitectónicas y urbanísticas que actualmente serían impensables en cualquier país europeo, incluida la propia Yugoslavia, actualmente Serbia. A partir de aquella época el país entró en declive, los años 80 fueron una década de transición y los 90 fueron los años del desastre de la antigua Yugoslavia. Y bien, en estos momentos solo queda comprobar en qué estado se encuentra Belgrado, qué ambiente se respira, cómo son sus instalaciones aeroportuarias, que han recibido una gran inversión durante los últimos años y que, quiero recordar, fue la base de operaciones de la antigua JAT Yugoslav Airlines y que hoy intenta volver a poner en pie la compañía serbia Air Serbia.